Alejandro Cuevas, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Agustín, ¿qué tal? Hoy nos vas a hablar de los aductores, también una zona muy nombrada casi siempre en, bueno, iba a decir en el fútbol, pero también en el deporte, casi en el deporte en general. Pues, efectivamente es una de las zonas que se llevan más número de lesiones a la temporada y si hacemos un poco de memoria, recordaremos que es de esa zona en la que más tiempo de baja y sobre todo más tipo de molestias va acumulando en los deportistas. Y bueno, pues básicamente tenemos distintos tipos de lesiones que pueden afectar a los aductores. Matizar antes de nada que los aductores son una musculatura que se encuentra en la cara interna del muslo y que se origina en el pubis y está muy relacionada también con la musculatura abdominal, porque también esta última se inserta en el mismo pubis. Es una musculatura muy fuerte, se encarga principalmente de aproximar el muslo o una pierna a la otra y en el fútbol interviene muchísimo en el disparo, al igual que en la estabilización, por ejemplo, después de un salto. ¿Y cuál es el problema? Pues básicamente es una musculatura muy potente que se puede lesionar tanto a nivel muscular... Y resbalones también. Y resbalones también, sí. Cuando separamos las piernas es la que controla que no haya una falta de estabilización y de control en ese tipo de movimientos, ¿de acuerdo? Y de hecho es uno de los principales motivos por el cual se suele lesionar, esa falta de control en la apertura de las piernas. Y bueno, pues lo que comentábamos, dependiendo de la zona de la lesión, es común encontrar pequeñas roturas en la musculatura aductora, es común encontrar también bastante estrés en la inserción y podemos encontrar desde tendinopatías en la propia inserción o incluso roturas del tendón. De hecho, tenemos ahora mismo un paciente que vendrá mañana por la tarde, creo que es, con una buena aliada ahí en el origen del tendón. Claro, si hablamos de rotura y estamos hablando ya de problemas más gordos, ¿verdad? Exactamente, sobre todo la rotura tendinosa, no tanto la rotura muscular, la rotura tendinosa sí suele ser compleja. Y un poco lo que comentábamos, de hecho, es frecuente que podamos tener a deportistas que sigan con su actividad deportiva a la vez que tienen este tipo de lesiones, pero son esas molestias que no son suficientes quizás para obligarte a parar, pero que no terminan de quitarse las que son frecuentes en este tipo de musculatura y tendones. El tratamiento, pues, como siempre, va a depender mucho del tipo de lesión exacto, del espesor de la lesión, no es lo mismo si es una rotura intramuscular, si es en la inserción, si está más pegado a la fascia, si, entiéndeme, como siempre, dependiendo de la localización exacta de la lesión, pues se matiza mucho el tratamiento. Como siempre, cuando hay una lesión de tejido blando, en un inicio hay que guardar un reposo relativo, puede ser interesante la compresión y el frío, y a partir de esa fase inicial, cuando ya finaliza, que pueden ser unos 3-4 días incluso, es interesante empezar a estimular todo el colágeno y todo el tejido que se va formando en la propia lesión. Porque recuerda, y esto es muy importante, Agustín, que el colágeno es un tejido que forma principalmente al músculo y principalmente al tendón y que necesita estimularse a través del ejercicio para poder madurar y para poder hacer sus funciones de forma correcta. Eso te iba a preguntar, al ser una zona bastante sensible, el tratamiento ahí directo tiene que molestar un poquito, ¿verdad? Yo, en comparación con la planta del pie, sí, de verdad, no hay otra cosa. ¿Sí? Y no te imaginas, sí. A ver, es una zona peculiar por la cercanía con otras estructuras, compréndeme. Sí. No es la más agradable de trabajar, claro, pero de verdad, a nivel de sensibilidad, la planta del pie... Es lo peor. Sí, por mi experiencia, gracias a Dios, no como pacientes, pero sí como fisioterapeuta, es lo que a los pacientes les suele resultar un poco más incómodo. Dicho esto, evidentemente los aductores tampoco son la zona más cómoda de tratarse, claro, pero no estarían con la medalla de oro, en mi opinión. Bueno, por último, no sé, ¿alguna recomendación, algún ejercicio para alguien que tenga problemas, un poco, no sé, algo como para fortalecer esa zona? A ver, ejercicio muchísimo, como siempre, al fin y al cabo es una herramienta, lo importante es saber en qué momento usar cada herramienta. Si te parece, comentarte que los aductores es importante trabajarlos, por un lado, en una función movilizadora, ¿vale? Por ejemplo, aproximando una pierna a la otra si estamos con las piernas abiertas, sí, o separando y aproximando la pierna, pero también como una función estabilizadora. En una posición, por ejemplo, de semisentadilla, si hacemos un movimiento de rotación del tronco, los abdominales tienen que estabilizar, pero la transmisión de la fuerza hacia las piernas también implica mucha estabilización por parte de los aductores, ¿de acuerdo? Y digamos que a nivel de fisioterapia, a nivel de readaptación deportiva, es muy importante también esa función de estabilización de la cadera a través de glúteos y aductores para que haya una buena transmisión de fuerzas.
¿vale? Pero entiéndeme, al fin y al cabo, ejercicios hay muchísimos, de verdad, hay cientos. Es cuestión de hacerlo personalizado, dependiendo del tipo de lesión, tipo de deportista y del momento biológico en el proceso de recuperación de la lesión. Pues perfectamente explicado, Alejandro. El lunes volvemos a hablarnos, ¿eh? Así que muchas gracias, como siempre. Venga, perfecto, así será.